Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir un mensaje. Y en esta fecha especial de Pascua en español o Pesaj en hebreo, una fiesta muy especial, una fecha muy especial que fue instituida por Dios y enseñada para que sea guardada. Y en nuestra fe, que creemos que Jesús, Yeshua, es el Mesías prometido, tiene un significado muy importante, muy relevante y que quiero compartir en esta tarde, en resumido, porque la verdad es que el tema es bastante largo y voy a dar algunas citas para que podamos ir compartiendo. Y idealmente que tú también leas los capítulos completos para que tengas un contexto también más en detalle de lo que estamos hablando. Y es importante también no quedarse solamente con lo que uno escucha, sino que ir comparando con lo que dice la palabra, que la palabra es nuestra guía, debiera ser nuestra guía. Y la lectura, si bien esto está en los cuatro evangelios, vamos a utilizar el libro de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y prepararon como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Entonces, acá estamos viendo que hace referencia a una fiesta de la Pascua, a una fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo antiguo? ¿Es algo que Jesús se le ocurrió en el momento? No. Sabemos que Jesús, siendo judío, con sus discípulos que también eran judíos, vivían en Israel, donde tal vez la mayoría de las personas en ese tiempo eran judíos, creían en el Padre, en Dios Todopoderoso. Entonces ellos tenían su conocimiento en las Escrituras. En ese tiempo no existía un Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, sino que solamente existía la Torá, que es la ley, los profetas. Entonces, en este tiempo seguían celebrando esta fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Entonces, eh, ¿qué es esto? ¿Qué son estas fiestas? ¿De dónde salen? Entonces vamos a ver una cita en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En este tiempo, para dar un pequeño resumen y contexto, estaba el pueblo de Israel eh, como esclavo en Egipto. Entonces había sido profetizado que un día iban a ser libertados, iban a ser liberados, llevados a una tierra prometida, a un lugar mejor, donde iban a poder adorar a Dios y vivir libremente, que en Egipto no podían hacerlo porque eran esclavos y tenían que seguir las órdenes que se dictaban en ese lugar. Entonces en Éxodo capítulo 12 dice:
habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su bordón en sus manos. Y lo comerán apresuradamente, en la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será de memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, de esto que acabamos de leer, ¿habías escuchado algo tú? ¿Habías leído? ¿Sabías algo de esto? Nosotros vivimos en un mundo caído, como dice la palabra en Santiago, que está gobernado por Satanás. Entonces él se ha encargado desde el principio de engañar, de tergiversar su palabra, de tergiversar la palabra de Dios, de enseñar incorrectamente para que las personas no conozcan la verdad y continúen siendo esclavos. Entonces aquí tenemos varios puntos para analizar en cuanto a esto. Por ejemplo, Israel vivía de esclavo en Egipto, que les fue prometido que iban a ser liberados y que iban a llegar a una tierra prometida, a un lugar mejor. Entonces hoy nosotros podemos pensar también, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde estás viviendo tú? Simbólicamente, ¿en Egipto o en la tierra prometida? ¿Eres esclavo de este mundo, del pecado, o tal vez de tu voluntad? ¿O eres libre y vives en la tierra prometida donde fluye leche y miel? Jesús, Yeshua, con sus discípulos celebraron la Pascua, celebraron la fiesta de los panes sin levadura, porque ellos conocían la ley, conocían la palabra de Dios, las instrucciones que Él dejó a su pueblo, y Jesús, más que nadie, vivió en obediencia al Padre, a lo que ya estaba escrito. Y estaba escrito también proféticamente sobre lo que Él iba a pasar. Entonces podemos pensar, pero eso es parte del pasado, del antiguo pacto, del antiguo testamento, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero si Jesús y sus discípulos lo celebraron,
Y la palabra dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Entonces, ¿no tendríamos que imitarlo también y celebrar estas fiestas como Él lo hizo? Hoy nosotros sabemos que el mundo la próxima semana celebra la Pascua de Resurrección, algo que no fue enseñado por Jesús ni por sus discípulos, sino que hay un engaño detrás, hay una tergiversan la palabra de Dios, la historia, por tradiciones humanas, han reemplazado la palabra de Dios. Entonces podemos pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros que vivimos la gracia. Pero vamos a ver ahora en el libro de Primera de Corintios, Pablo, Rav Shaul, el apóstol, que se encargó de evangelizar principalmente a los gentiles, a los que no eran judíos. Y miren lo que dice en el capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Jesús, el Mesías, Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Si te recuerdas lo que nosotros leímos en Éxodo en la fiesta, en la descripción dice que había que tomar un cordero perfecto, sin ninguna imperfección, y ese cordero iba a ser sacrificado y la sangre iba a ser puesta alrededor de la puerta de esa casa para que cuando pasara el juicio de Dios pasara de largo en esa casa y no matara a los primogénitos. Entonces del día de hoy, aun cuando nosotros creemos en Jesús, que Él es el Mesías, no vamos a sacrificar un cordero, porque creemos que Él, como dice acá Pablo, Él es el cordero perfecto, Él es el sacrificio y Él es nuestro cordero de Pascua. Entonces con su sangre nosotros nos limpiamos y marcamos no físicamente la puerta de nuestra casa, sino que marcamos nuestro corazón. Creemos que Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y aquí el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí Pablo está diciendo: celebremos la fiesta. ¿Y por qué entonces nosotros, la iglesia cristiana, no celebramos esta fiesta? Si es algo bíblico, es algo que Dios instituyó y está en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Jesús no vino a reemplazar la ley o la palabra de Dios, sino que Él vino a cumplirla y vino a enseñar cómo debemos cumplir la ley de Dios y cómo debemos vivir. Ahora el mundo en gran parte está con restricciones por el tema de la pandemia. Entonces, por el hecho de que nosotros vivamos en la gracia, ¿podemos quebrantar las cuarentenas y salir cuando nosotros queramos? ¿Podemos quebrantar la ley humana porque nosotros vivimos en la gracia? No. Podemos hacerlo, pero no debemos, porque nos exponemos a diferentes consecuencias. Ahora, si no vamos a quebrantar y guardamos la ley humana, ¿podemos saltarnos la ley de Dios y quebrantar sus mandamientos? Ahora, en Primera de Corintios también, haciendo un resumen, Pablo, sobre lo que Jesús enseñó, en el versículo 11, desde el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dios estableció un calendario, estableció fechas específicas para celebrar
las fiestas, pero esta, como lo que conocemos nosotros humanamente, la Santa Cena, o como lo hace la Iglesia Católica, que todos los días domingos celebraban esto, no lo hacen siguiendo una instrucción de Dios o una instrucción de los discípulos, sino que es una tradición humana, algo que fue acordado por concilios de la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos atrás, y por ende la Iglesia Protestante también heredó estas costumbres, estas tradiciones, no cumpliendo la palabra de Dios, sino que, como Jesús también dijo, le dijo a los judíos, a algunos judíos de ese tiempo, le dijo: ustedes han hecho tradiciones humanas más importantes como lo que Dios ha enseñado, ha demandado. Entonces es muy fácil hoy creer en lo que dice el hombre y no creerle a Dios, o simplemente seguir la tradición familiar, la tradición de la iglesia o la tradición del mundo. Pero sabemos que el mundo no está gobernado eh, por Dios, aún sabemos que está bajo la autoridad de Dios, obviamente, pero temporalmente le fue entregada eh, el gobierno a Satanás. Entonces algunos datos históricos, por ejemplo, saber que qué día cayó tu cumpleaños el año pasado. ¿Este año va a caer el mismo día? No, no va a caer el mismo día, porque todos los años, los días se van corriendo, las fechas. No caen el mismo día. Si el año pasado fue el jueves, este año va a ser el viernes, y así se van corriendo los días. Pero ¿cómo es entonces que la Pascua de Resurrección siempre, todos los años, es el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? Ahí también hay otro error y hay otro engaño. Jesús claramente él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y que luego iba a resucitar. Pero si nosotros contamos del viernes al domingo, no hay 3 días, no hay 3 días y 3 noches. ¿Te habías dado cuenta de eso? Pero sin embargo, esa es la enseñanza común, que dicen que el Viernes Santo y ese fin de semana no se puede comer carne, eh, siendo que la Biblia establece todo lo contrario, que sí hay que comer cordero y panes sin levadura. Entonces son tradiciones humanas, engaños que han desinformado por siglos a las personas, y muchos lamentablemente siguen en ese estado. Entonces, la fecha de Pascua fija en un calendario romano comenzó a usarse hasta el siglo IV después de Cristo aproximadamente. El primer concilio de Nicea, año 325, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera, el cual se fijó en el 21 de marzo. De ahí que este domingo celebran el Domingo de Ramos y el siguiente el Domingo de Resurrección. Estos son datos históricos, no hay algo que esté oculto. Una frase importante también: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. De ahí que viene Sunday en inglés, el domingo es el día del sol. Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Domingo, artículo en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano. Según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día, o sea, el domingo. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Yeshua no murió un viernes, murió un 14 de Aviv, que es el mes hebreo, que no siempre cae en miércoles. En esta ocasión el 14 de Aviv es hoy sábado, o ayer. Entonces, Yeshua murió un día miércoles. El día miércoles
al día jueves hay un día completo, hay un día y una noche. Bíblicamente Dios establece que el día comienza al atardecer. Ahora ya está bajando el sol, a pesar de que está nublado, está terminando un día y va a comenzar el, el día lunes. Hasta el siguiente atardecer hay un día. Entonces, Jesús murió el miércoles, al jueves hay un día, al viernes hay 2 días y 2 noches, y al sábado hay 3 días y 3 noches. Entonces, cuando las mujeres fueron a ver la tumba donde habían puesto al Señor, dice que fueron el primer día de la semana, o sea, el domingo, fueron de mañana, de madrugada, que ya era día domingo, y ahí se dieron cuenta que Él había resucitado. Entonces incluso los ángeles que movieron la piedra guardan el sábado, el Shabbat, el descanso, y por eso Jesús resucitó el domingo y no el sábado, porque el sábado es para el descanso que Dios estableció, y en esos pequeños detalles podemos darnos cuenta que Jesús obedeció y sigue obedeciendo la ley que fue establecida por Dios, porque Él es la ley de Dios, Él es la palabra encarnada de Dios. Él no vino a hacer algo distinto, Él no vino a enseñar cosas nuevas o fiestas nuevas, sino que Él vino a cumplir lo que ya estaba. Pero lamentablemente la mayoría de las personas ignora y poco se habla de estas cosas en la iglesia eh, cristiana o católica, y se siguen las tradiciones humanas y se desobedece a Dios. Y ese es el problema y es lo más delicado, que obedecemos al hombre, pero desobedecemos a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar el día cuando tengamos que presentarnos delante de Dios? Vamos a, tenemos solamente dos opciones, la salvación o la perdición. Y Él nos ha entregado la salvación por medio del sacrificio perfecto de este Cordero Santo, Cordero inmolado, que es Jesús, Yeshua, el Mesías, que fue entregado para la salvación de la humanidad. Entonces, hoy, esta es una fecha para celebrar que Dios nos ha dado la libertad. Él nos ha sacado de servidumbre, de esclavitud, para vivir libremente con Él, para vivir en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y donde Él cuida de su pueblo. Pero Él espera que su pueblo le obedezca también, y no vivamos en desobediencia. Entonces, si hasta el día de hoy has vivido en Egipto simbólicamente, tenemos la oportunidad hoy de arreglar nuestras cuentas con Dios, obedecerle. Yo te di acá algunas citas. eh, Lee la palabra de Dios, busca, escudriña, como Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí encuentran la vida eterna, y las escrituras hablan de Él. Pero si nosotros no leemos la escritura y nos quedamos solamente con lo que alguien más dice, podemos ser engañados fácilmente. Pero Él vino a darnos a conocer la verdad, que es Él, y el camino para llegar al Padre. Deseo que este mensaje sea de bendición para ti, que puedas orar, puedas seguir buscando a Dios y disfrutar, celebrar la libertad que Él nos ha regalado. Un abrazo, que Dios te bendiga.